Bienvenidos al curso del ECOE, Teoría e Implementación. Este es el octavo video del curso y nos enfocaremos a mostrar cuál es el papel que juega el paciente dentro del ECOE. Antes de iniciar, es necesario que entendamos claramente a qué nos referimos cuando hablamos del paciente en el ECOE. Lo primero que se nos viene a la mente es el encuentro que tendrá el examinado frente a un enfermo. Sin embargo, para fines de este curso, cuando hablamos de pacientes en el ECOE, estamos hablando de un abanico de posibilidades que podemos utilizar para representar a un paciente. Y en este contexto podemos hablar de pacientes reales, pacientes simulados, simuladores, simulación híbrida, videos, expedientes clínicos y reportes paraclínicos. Con todos estos rubros que acabamos de señalar, podemos representar a nuestro paciente. Hay ocasiones en las cuales no podemos utilizar pacientes reales, como vamos a ver, ni pacientes simulados. Y entonces tendremos que recurrir a otras alternativas. La evaluación de la competencia clínica tiene tres variables: el examinado, el examinador y el paciente. En el ECOE, el examinador y el paciente deben estar estandarizados para que la evaluación del desempeño del sustentante corresponda a una verdadera medida de su competencia. Justamente esta premisa fue la que llevó a la creación del ECOE. Recordemos que anteriormente la evaluación dependía mucho de la subjetividad del evaluador y de las modificaciones que los pacientes pudieran expresar ante un sustentante. Los pacientes reales tienen un rol importante en el ECOE, particularmente cuando la evaluación implica la identificación o reconocimiento de ciertos signos como un tofo gotoso, exoftalmos o erisipela. En muchas situaciones, los pacientes reales están fácilmente disponibles y no requieren práctica ni entrenamiento si se utilizan simplemente para mostrar sus signos personales. Habitualmente, si se les explica el examen y se les solicita a los pacientes su permiso, suelen estar dispuestos a participar y con frecuencia agradecen la oportunidad de participar en un ECOE. Si se van a evaluar muchos sustentantes, el paciente real ya no es una alternativa, dado que no es fácil que acepten que en múltiples ocasiones le estén preguntando lo mismo o explorando la parte física que tiene y que interesa que el sustentante demuestre. Esto es principalmente cuando se van a realizar exploraciones que puedan resultar incómodas al paciente o que les produzcan dolor. Veamos otro tipo de pacientes: los pacientes simulados o estandarizados.
Estos son individuos que han sido entrenados para proporcionar una representación realista y consistente del encuentro clínico. El paciente simulado puede ser una persona cualquiera o un actor. En el ECOE, los examinados interactúan con el paciente estandarizado como si estuvieran tomando, por ejemplo, la historia clínica o realizando un examen físico a un paciente. Si se entrenan adecuadamente y se utilizan correctamente, un médico experto podría no distinguir al paciente simulado de un paciente real. Ahora hay otras alternativas también que se han utilizado en muchas ocasiones. Se les pide a compañeros de otros grados que actúen como pacientes simulados o incluso al staff de una escuela, universidad o facultad de medicina también han sido utilizados siempre y cuando pues sean capacitados en lo que deben representar. Los pacientes simulados pueden utilizarse para evaluar una amplia gama de habilidades, como la anamnesis, la exploración física, la demostración de procedimientos prácticos y el asesoramiento. Por lo general, se utilizan para evaluar las habilidades de comunicación o las exploraciones físicas sin que se logre detectar ninguna anomalía. Sin embargo, se pueden simular diversos hallazgos. Se ha demostrado que los pacientes simulados, cuando están bien entrenados, pueden hacer una representación consistente de la tarea encomendada con múltiples examinados. Esto se aprecia incluso cuando hay varios circuitos con diferentes pacientes simulados. Por lo tanto, les confiere gran confiabilidad durante la evaluación de la competencia clínica. Es indispensable que los pacientes simulados hagan una representación realista de la representación que se les ha asignado y que se apeguen al vestuario que correspondería según lo que están actuando. Incluso si es necesario, hay la posibilidad de utilizar maquillajes o algunos aditamentos para simular que tienen heridas. Con esto se consigue dar el realismo que se requiere en la evaluación, incluso con personas que no son actores profesionales. Para que la representación sea adecuada, es necesario elaborar un guión detallado para que el paciente simulado lo aprenda. Además, es importante señalar las diversas variantes de las preguntas que podría enfrentar del examinado. El nivel de interacción que puede haber entre el examinado y el paciente simulado debe quedar clara para ambos. Por ejemplo, si lo que se pretende evaluar es la toma de la presión arterial, el paciente simulado no debe responder ninguna de las preguntas ni aceptar otro tipo de interacción con el examinado. Los simuladores son una herramienta educativa muy importante en el ámbito médico, principalmente en la evaluación formativa. Sin embargo, cada vez es más frecuente encontrarlos en la evaluación sumativa. Los simuladores juegan un papel muy importante en el ECOE cuando los pacientes reales o simulados
no son adecuados en las estaciones en donde se van a evaluar procedimientos que puedan ser de riesgo para los pacientes o que generen molestias, como realizar una cistoscopía o una reanimación cardiopulmonar. Los simuladores de tareas parciales pueden utilizarse para evaluar diversas competencias específicas en un ECOE, como la inserción de vías venosas intravenosas. Puede ser simplemente un brazo el que corresponda al simulador, o la cateterización vesical masculina y femenina, la exploración física, la sutura, el bloqueo con anestesia local y la escisión en cuña del lecho ungueal, la inyección articular y las técnicas anastomóticas, etc. La simulación se está utilizando enormemente, incluso en el área de la veterinaria, en odontología y múltiples otras áreas relacionadas con la salud.